La revista Dinero, en su último editorial, plantea que el debate económico está por fuera del debate político y que los candidatos y precandidatos presidenciales dejaron de hablar de economía y que la política ha absorbido todos los temas del país. Yo creo que esta es una queja fundada y quisiera plantear rápidamente algunos de los debates económicos más importantes que uno quisiera que hicieran parte de la contienda electoral que va a mantener ocupada la atención del país hasta bien entrado el año entrante. Hay un primer debate que tiene que ver con el tema fiscal, con la realidad fiscal del país. Colombia todavía tiene un déficit estructural, un desequilibrio estructural de sus finanzas públicas y ese tema está por fuera del debate económico hoy en día. Algunas agencias calificadoras de riesgo han dicho que muchos de los gastos en Colombia son inflexibles, por ejemplo, que las pensiones y las transferencias van a crecer muy por encima de los ingresos tributarios. Esa es una preocupación que ha sido expuesta en las últimas semanas, pero no es la única preocupación. Además de esta inflexibilidad, tenemos que el gasto en seguridad democrática va a seguir creciendo, se montó a un nivel bastante alto, tenemos unos programas sociales muy onerosos, en unos niveles muy altos, difíciles de reducir, y tenemos al mismo tiempo unas deducciones tributarias que también hacen parte de nuestra legislación, de nuestro estatuto tributario, que va a ser muy difíciles de desmontar. Si uno suma y resta, si uno examina cuál puede ser la situación, dijéramos, fiscal del país desde una perspectiva de mediano plazo, la situación es preocupante y no es del todo sostenible a pesar de que los documentos oficiales dicen lo contrario. Yo creo que ese tema, ese balance entre los ingresos y gastos del gobierno, ese déficit estructural de las finanzas públicas que se menciona de vez en cuando, pero que no hace parte de las preocupaciones fundamentales del país, tiene que hacer parte de la contienda electoral, tiene que hacer parte de la campaña. Hay un segundo tema que tiene que ver con lo que uno podría llamar el modelo económico, aunque a mí no me gusta la palabrita, pero sí tiene que ver con el equilibrio al que se ha ido moviendo, hacia el que se ha ido moviendo la economía colombiana. Y este equilibrio lo podríamos describir como caracterizado por tres aspectos, tres atributos. Uno es el alto nivel de desempleo y la alta informalidad. El segundo tiene que ver unos altos subsidios sociales y el tercero unas altas deducciones tributarias. Yo creo que el país tiene en el tiempo, de manera gradual y ordenada, irse moviendo hacia un objetivo distinto, que tenga mayores niveles de generación de empleo, una mucho más alta formalidad laboral y al mismo tiempo menores subsidios y menores deducciones tributarias. Unas reformas económicas que logren movernos de ese equilibrio negativo a un equilibrio virtuoso distinto, yo creo que también tienen que hacer parte de la agenda económica del país y por lo tanto deberían hacer parte de la contienda electoral. El último tema económico tiene que ver ya con aspectos de desarrollo económico. Colombia se está moviendo a ser un país exportador de materias primas, de productos básicos, y yo creo que es la hora de prepararnos para eso, es la hora de preparar nuestras instituciones fiscales y de preparar nuestras instituciones presupuestales e incluso la sociedad entera para lo que viene, y lo que viene es un país que va a exportar mucho carbón, mucho petróleo, mucho oro y muchos productos mineros. Eso necesitaría hacia el futuro, primero, yo creo que crear un fondo de estabilidad, empezar a mirar instituciones como las que existen en Noruega, como las que existen en Chile, como las que existen en otros países que han podido desarrollarse siendo exportadores de materias primas. Y segundo, como nos vamos a ganar la lotería, yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo la vamos a gastar. Y eso implica que reformas a las leyes de regalías y reformas a la forma como los gobiernos tanto nacionales y territoriales van a convertir los recursos de las materias primas en un factor de desarrollo es fundamental. Desde ya vemos un poco cuál va a ser la transformación estructural, la transformación de la estructura de la producción en Colombia, pero es importante entonces que nos preparemos para un cambio económico que aparece inevitable en el futuro. Estos son entonces algunos de los temas que creo yo deben hacer parte no solamente de la discusión económica entre especialistas, sino del debate electoral que se avecina.